La Cuaresma de este año nos permite celebrar esta solemnidad de hoy, la encarnación del Hijo de Dios, en fechas próximas ya a la Semana Santa, lo cual nos puede ayudar también a nosotros a entender mejor lo que vamos a celebrar dentro de unos días. Si Jesucristo, si el Hijo de Dios no hubiese asumido una naturaleza humana, una naturaleza por tanto pasible, capaz de padecer, no hubiese podido padecer por nosotros, no hubiese muerto por nosotros y por tanto no estaríamos redimidos, no estaríamos salvados. En esta tarde quisiera, como os digo, ayudaros un poco a entrar en cuáles son las consecuencias concretas que tiene la encarnación, que Dios haya venido al mundo, que Dios se haya hecho carne. La Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, haya asumido una naturaleza humana para salvarnos a través de ella. Y este hecho está en el centro de nuestra fe, porque en la encarnación Dios se hace visible. Acordaos lo que dice San Juan en su primera carta: lo que palparon nuestras manos, lo que nuestros ojos vieron. Dios se hace visible y se hace visible también el amor de Dios por todos nosotros, por todos los hombres. Hoy, en la hora intermedia de sexta, recordábamos esas palabras también de la primera carta de San Juan. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Él nos amó, nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Por tanto, en la encarnación se hace visible Dios y se hace visible el amor de Dios por todos los hombres. De ahí que desde la era apostólica la Iglesia insistiese en defender que realmente el Hijo de Dios asumió una naturaleza humana, una carne humana, hasta el punto de señalar como el anticristo, es decir, el contrario a Cristo, el que no vive en la verdad, a quien no confiesa a Jesucristo venido en la carne. Al mismo tiempo, la Iglesia, desde el principio, para evitar confusiones y para evitar errores, vio que era esencial para salvaguardar la verdadera fe dejar claro que este acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación no significa que Jesucristo fuese en parte Dios y en parte hombre, ni que fuese el resultado de una mezcla confusa entre lo humano y lo divino, sino que Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Así lo confesamos la Iglesia de Oriente y de Occidente en el credo niceno-constantinopolitano, lo que conocemos como el credo largo, cuando afirma que el Hijo de Dios, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Más aún, no solo Dios nos ha amado con un corazón humano, con un corazón de hombre en su Hijo Jesús, sino que continúa amándonos con ese mismo corazón sagrado y lo hará siempre. Vamos a dar un pasito más. ¿Qué significa, por tanto, que Dios haya asumido carne humana? ¿Qué implica para Dios encarnarse, asumir una naturaleza mortal? Pues a eso responde la carta a los Hebreos cuando dice que Él se hizo semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Y eso supone que el Hijo de Dios, encarnándose, tenía que pasar por los mismos procesos de desarrollo que hemos pasado cualquiera de nosotros. Implica ser capaz
de reír, de llorar, de sufrir, de amar, de sentir hambre, de sentir frío, de sentir angustia, de sentir dolor. Y significa también establecer con su padre y con su madre pues las mismas relaciones que establece todo ser humano que viene a este mundo. Cuando el ángel visita a la Virgen María, le comunica un don, y es el don de la maternidad. Así recoge el evangelista San Lucas al comienzo de su evangelio el misterio de la encarnación del Verbo de Dios. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo». Son palabras dichas a la Virgen María, pero que también, salvando las distancias, podría decir Dios a cualquiera de las madres que estáis aquí y de este mundo. Fijaos, la primera palabra que dice es alégrate, alégrate. El Papa emérito Benedicto XVI dice en una reflexión que hace que esta primera palabra, alégrate, era la repetición de una profecía que aparecía en el libro de Sofonías, que decía: «Alégrate, hija de Sión, el Señor está contigo y viene a morar dentro de ti». El Señor está contigo. Por tanto, la primera palabra, alégrate, significa que alégrate porque yo me alegro en ti. Dios se ha alegrado al verte, al mirarte. Dios te ha mirado con un infinito amor y te ha elegido. Te ha elegido para darte el don de la maternidad. Dios ha sentido predilección por ti y te va a bendecir de una forma especial. Luego lo dice: el Señor está contigo. ¿Qué Señor? ¿Quién está contigo? Es el Señor de la vida. Aquel que es el único capaz de transmitir la vida, el que da la existencia a todo, el Todopoderoso. Está contigo el Creador. El Señor está contigo. Poco después el ángel le dice: no temas, no tengas miedo. La maternidad, el anuncio de que vas a ser madre, de que has concebido, pues a veces genera inquietud, incertidumbre. ¿Sabré hacerlo? ¿Qué va a pasar conmigo a partir de ahora? Es una responsabilidad y al mismo tiempo es el asombro, es el sobrecogimiento por la grandeza de haber recibido un don inmerecido. Pues Dios te dice: no temas, no tengas miedo. Fijaos que son las mismas palabras que dice Jesús resucitado. Son las mismas palabras que dice Jesús ante lo que es el inicio de una nueva vida, la vida de la resurrección. No temas. Es el anuncio de estar ante una nueva realidad, una nueva forma de existencia que va a afectar a todo el ser de la persona. No temas. Después le dice: has encontrado gracia ante Dios, concebirás en tu vientre. Concebirás en tu vientre. Es decir, recibirás en tu seno la vida de un nuevo ser humano. Un ser humano del que tú vas a ser morada. Vas a ser morada para otro. Vas a ser fecunda. Vas a transmitir vida como yo. Vas a ser colaboradora conmigo en la obra de la creación. Vas a conformar un nuevo ser humano. Yo te bendigo, como si Dios dijese: yo te bendigo,
porque vas a ser madre, porque eres un instrumento privilegiado mío, vas a ser fuente de vida para otro. Por haber puesto todo tu ser, alma y cuerpo, a mi disposición, yo voy a hacer de ti una morada para otro. Al poner a disposición mía todo tu ser, lo que haces es permitirme que te convierta a ti en el lugar de la acción de Dios, el lugar donde Dios habita, el lugar donde Dios obra, es el templo. Por tanto, tu vientre va a ser lo más parecido a un templo, a un lugar sagrado. Al permitirme entrar, me permites que yo pueda hacer el acto que solo me pertenece a mí en propiedad, que es el acto de la creación, el acto de transmitir la existencia, el acto de crear una nueva persona humana. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, darás a luz, alumbrarás, iluminarás para la vida de este mundo a un nuevo ser humano. No solo hace referencia al nacer, al hecho de salir del vientre de la madre y comenzar una existencia autónoma, sino que también hace referencia al alumbramiento que tienen que hacer los padres todos los días de su vida con sus hijos. Hace referencia a la educación, tendrás que educarlo. Te voy a dar a mi hijo para que lo eduques de tal forma que pueda reconocerme a mí como padre. Te voy a dar un hijo, una persona que va a estar estrechamente vinculada a mí. Va a tomar de ti naturaleza humana, tú le vas a dar la carne, pero va a ser mi hijo. Y te lo doy para que, ayudado del padre y ayudado de la madre, le enseñéis a ser don para otro, es decir, aprendiendo a ser hijo, pueda aprender a ser esposo y llegue a ser padre. Llegue también, cuando sea el momento, a crear otro ser humano. Y eso te lo doy a ti en una comunidad familiar para que no solo lo tengas, sino que lo eduques. Por tanto, engendrar un hijo es una tarea y es una responsabilidad, pero es un don también. Es la responsabilidad de enseñarle la vocación al amor, que está llamado a vivir en el amor para ser feliz. Fijaos, por tanto, que es como si Dios dijese a toda madre: te he elegido a ti para que seas mi nodriza en la tierra. Por tanto, ser madre, engendrar un hijo, es ser portadora de una nueva criatura de Dios, es llevar en el seno una nueva palabra de Dios. Dios crea con la palabra y cobra existencia en carne mortal, pues en un momento determinado de la historia, un hijo. Por tanto, ser madre es albergar en tu seno, en tu interior, un milagro que se va a hacer visible de Dios, un milagro que siempre será único, un hijo que siempre será único, que viene de Dios y que caminará por este mundo con el profundo deseo de encontrar el camino de vuelta a la Trinidad de la que vino. Él deseará vivir por amor y vivir en el amor, que es lo que le va a conducir al amor con mayúsculas. Ser madre, por tanto, implica un cambio sustancial de la mujer, del ser mujer, lo que se llama un cambio ontológico, porque afecta a todo el ser, afecta a la estructura más profunda y más íntima de la persona. Una vez que eres madre, lo eres para siempre. Te ha transformado de tal forma tu ser que transforma incluso tu forma de ver la realidad, tu modo de pensar, tu modo de actuar, tu modo de sentir, tu modo de amar. Y lo cambia en función
de ese ser, de esa nueva criatura que llevas en tu seno. Por tanto, reconfigura toda la cosmovisión de la realidad el hecho de haber sido convertida en madre. Y este cambio radical es posible porque para Dios nada hay imposible. Cuando la Virgen María acepta el plan de Dios, empiezan a producirse en ella los mismos cambios físicos, psíquicos y espirituales que ocurren en todas las mujeres que se convierten en madres. Y también ocurren todos los cambios en ese embrión unicelular que se llama Jesús. Y comienzan a darse en él todas las transformaciones que sufre cualquier embrión humano concebido en el seno de su madre. Al mismo tiempo que entre la madre y el hijo se va estableciendo un vínculo, una unión, un vínculo afectivo, un vínculo de apego que será decisivo para toda la vida. Después de haber recibido el anuncio del ángel, cuenta el evangelista San Lucas que por aquellos mismos días María se levantó, se puso en camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Sucedió que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?». Fijaos que empieza diciendo por aquellos mismos días. No debió pasar mucho tiempo desde que el arcángel Gabriel comunicó a María el prodigioso embarazo de su prima, de Isabel, y ella se pone con los preparativos del viaje para ir a atenderla, a asistirla. Por tanto, la Virgen María debía estar de alguna semana de gestación, aunque su embarazo, su gravidez, no debía ser todavía apreciable. Se pone en camino. Y cuando entra en la casa, dice, Isabel se llenó del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a comunicar a Isabel que María ha sido bendecida con el don de la maternidad, que María es madre. Es el Espíritu Santo quien da la primera noticia a la familia. María está encinta. Y no de una criatura cualquiera. Fijaos que le dice, la madre de mi Señor. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? El Espíritu Santo no solo le comunica que es madre, sino que es madre de Dios. Es la Theotokos, la madre de Dios. Por tanto, podemos preguntarnos cuáles son esos cambios que han ido produciéndose en la Virgen María desde el momento que acepta el don de la maternidad. ¿Qué ocurre en Jesús? ¿Qué ocurre en María? ¿Qué relación se produce entre la madre y el hijo? ¿Qué ha ido pasando en estas primeras semanas del embarazo? Pues la primera semana de gestación es una de las semanas más ajetreadas que hay. ¿Por qué? Porque en ellas lo primero que se produce es un proceso de crecimiento. El embrión va a ir culminando las distintas fases de crecimiento hasta que llegue a formar la persona humana completa de Jesucristo. Además se produce un viaje. Jesús va a ir viajando hasta el útero de su Madre Santísima, donde se implantará y donde irá creando todas las estructuras necesarias para su existencia carnal. Y luego se va a ir produciendo entre la Madre y el Hijo un diálogo, una relación íntima entre Jesús y María, en la que se crean entre ellos unos vínculos que van a ir transformándoles a ella como madre y a él como hijo. Y todo esto forma parte del plan de Dios, para que, llegada la plenitud de los tiempos, enviase Dios a su Hijo
nacido de una mujer. El cuerpo de la Virgen María va a ser el medio natural que permite el crecimiento vital, humano, real del Rey de Reyes, el que habita en su interior. Pero ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo va creciendo el Señor en el seno de María? Nos va a ayudar a conocer el proceso un informe titulado Células madre y vínculo de apego en el cerebro de la mujer, que elaboraron en el 2008 un equipo de investigadores de la Universidad de Navarra, coordinados por la doctora Natalia López Moratalla, que es catedrática de Bioquímica y Biología Molecular, y por el doctor Enrique Sueiro Villafranca, que es doctor en Comunicación Biomédica. Me parece interesante y fiable todo lo que dice el informe, porque recoge los últimos datos conocidos sobre lo que es la comunicación materno-filial en el embarazo y analiza pues, los artículos publicados sobre este tema en las revistas científicas de mayor impacto. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que ocurre. Ahí tenemos a Jesús en su primer día de vida. Es un ser humano unicelular y por tanto es un cigoto, una célula asimétrica que tiene vida propia, y él crece y se va a ir dividiendo progresivamente. Desde las primeras horas, la madre y el hijo dialogan, se comunican, se ayudan mediante sustancias químicas. Estas sustancias lo que van a hacer es producir una serie de señales en uno y otro que van a provocar reacciones en uno y otro. Pero fijaos que ya desde el primer día, desde el principio, se inicia una relación personal que, como os decía antes, irá estrechándose cada vez más a lo largo de la vida. El embrión lo que está liberando, lo que está haciendo es liberar una serie de sustancias a las trompas de Falopio, y las trompas del Falopio lo que hacen es recibirlas en unos receptores especiales, específicos que tienen, y como os decía, van a ir generando unas sustancias que son esenciales para la vida del hijo, sobre todo en estos primeros momentos. Fijaos, a las sustancias que libera el hijo le está hablando a la madre. Por ejemplo, va a liberar unas sustancias que lo que van a provocar en la madre es que cree una envoltura que proteja al embrión, que proteja al hijo. Va a hacer como la piel de ese embrión. Es como si el hijo anunciase su presencia: mamá, estoy aquí. Y entonces la madre lo que hace es responder protegiéndole, abrazándole, creando una estructura que le evite dificultades o problemas y que le dé seguridad. Reviste al hijo. Va a liberar también otra serie de sustancias que lo que van a producir es que la madre vaya guiándole al hijo por dónde tiene que ir, por las trompas de Falopio, para llegar al útero, para que no se pierda. Es como si el hijo preguntase a la madre: ya estoy aquí, y ahora ¿dónde tengo que ir? ¿Por dónde voy? Y la madre le va indicando con sus señales por dónde tiene que circular, a dónde tiene que dirigirse, para que llegue a ese lugar seguro que es precisamente el útero donde anidará. Y después va a liberar también el embrión una serie de sustancias que lo que provocan en la madre es lo que se llaman factores de supervivencia. ¿Por qué? Porque el hijo, el embrión, la energía que tiene es la que le ha dado el óvulo, y esa energía le va a durar 5 días como mucho, pero no llegará hasta el útero hasta el día 6º o 7º, con lo cual necesita ayuda, necesita un suplemento. Entonces, en cuanto libera esas sustancias, la madre lo que va a hacer es disponer de energía para ese embrión, para que sobreviva. Es como si la presencia del hijo provocase de la madre el decirle: no te preocupes,
que yo voy a estar contigo. No te preocupes, cuenta conmigo porque yo voy a estar a tu lado hasta el final. Te voy a acompañar, te voy a dirigir, te voy a proteger y te voy a llevar al lugar donde tienes que anidar para poder desarrollarte plenamente. En estas primeras 24 horas, el cigoto se va dividiendo y va generando pues, dos células asimétricas. Asimétricas significa que son distintas porque una va a ser más rica en calcio que la otra. Esa que es rica en calcio, lo que va a regular es la información genética y luego la velocidad a la que van a ir multiplicándose las células del cuerpo. Todo esto ocurre en el primer día. En el segundo día, el embrión continúa su viaje de descenso hacia el seno materno, mientras la célula rica en calcio vuelve a dividirse en otras dos, que serán las responsables de generar todos los tipos de células del cuerpo. Nosotros, en este punto, podríamos preguntarnos, podríamos hacernos una pregunta. Si todos los seres humanos tenemos, pues ahí Jesús sigue viajando por las trompas, la mamá le va guiando hasta decirle dónde anidará, y mientras él se va dividiendo. Podemos hacernos una pregunta. Si todos los seres humanos tenemos un sistema de defensa ante las invasiones de cuerpos extraños y potencialmente peligrosos para nuestra salud, de modo que ante la primera señal de alerta, nuestro organismo lo que hace es activar este sistema inmunológico y entonces actúa enviando los linfocitos para que neutralicen ese peligro. ¿Por qué no ocurre esto con el embrión, siendo un cuerpo distinto al de la madre? ¿Por qué, siendo un ser distinto al de la madre, no reacciona ésta considerándolo un cuerpo extraño y activando su sistema inmunitario para defenderse de él? ¿Por qué no lo ve como un peligro? Pues una vez más, la respuesta está en el embrión y en ese diálogo que establecen desde el principio la madre y el hijo. Entre las sustancias que libera el embrión hay unas que lo que hacen es silenciar todas las células maternas que generarían ese rechazo. El embrión, al decirle a la madre estoy aquí, le está diciendo soy tu hijo, no vengo a hacerte daño. La madre lo entiende así, el hijo le dice acógeme, recíbeme, no me rechaces, y entonces la madre acoge a ese hijo como un cuerpo extraño distinto a ella, pero no peligroso. La madre sabe desde el principio que ese no es su cuerpo, ni es parte de su cuerpo, sino que sabe que desde ese momento en el que ha concebido, la gestación va a ser una simbiosis de dos vidas, una comunión de dos vidas. En el día tercero, Jesús pues ya ha ido creciendo y ya está formado por 8 células. Y él pues sigue enviando a la madre esas señales y va recibiendo también energía de ella. Y va viajando hacia el lugar donde anidará, donde se implantará en el útero. Poco a poco va desarrollándose, va creciendo, hasta que llegue al lugar de la anidación. En el día cuarto Jesús ya ha pegado un gran estirón y ya está formado por 16 células, ya mide 0,2 milímetros. Y en esta etapa, en este día, veis que ha cambiado un poco, en la diapositiva de abajo veis que ha cambiado un poco la estructura. Se forma como una especie de cavidad. En el extremo de esa cavidad se van acumulando un grupo de células. De ellas se formará el feto y de las otras, de las que están en el exterior, se formará la placenta. En este día estamos fijados ya en el día quinto. Jesús ya está pues llegando al final de su viaje, está cerca ya de lo que es la cavidad uterina
de la Virgen María. Y dentro de poco ella le irá indicando, le irá guiando, dirigiendo hacia ese lugar donde se anclará y va a empezar entre ellos una relación muchísimo más directa, porque ya no es solo a través de señales químicas, sino que ahora ya va a ser de células, de tejidos. Es una relación más íntima. Llegamos al día sexto y lo que ocurre es que esa piel protectora, esa membrana que la madre había generado en el embrión, se pierde, se desprende y entonces comienza la anidación. Encuentra el lugar y en estos momentos el vínculo entre la madre y el hijo se hace muchísimo más cercano, se hace directo. Madre e hijo se tocan. María y Jesús ya son carne con carne. La anidación es posible, es decir, ha sido posible que ese embrión llegase al lugar de la anidación. ¿Por qué? Porque la madre sabía que llegaba. La matriz del útero lo que ha hecho es rellenarse de nutrientes, de alimento, para que cuando llegase el hijo pudiese tener la despensa llena. Es como que la madre se ha enterado de que viene el hijo y como cualquier hijo que viene a casa a ver a la madre sabe que viene a comer, entonces va a la compra y rellena la nevera porque viene el hijo. Pues eso es lo que ha hecho la madre. El hijo poco a poco se va introduciendo cada vez más en la matriz uterina y entonces, claro, al introducirse ahí dentro lo que hace es ir rompiendo también los capilares sanguíneos de la madre. Y eso es lo que hace que él rellene esas vacuolas, esa especie de lagunas que hay ahí, y la rellena con lo que va a ser su alimento. Él se alimenta de la sangre de la madre. La madre alimenta al hijo con su sangre. De modo que la sangre de Jesús, como todo su cuerpo, está tomada de la Virgen María. A lo largo de esta semana, el embrión va a sufrir unas modificaciones, que es lo que le va a permitir después ir desarrollando todas las células que darán lugar a su cuerpo. Damos un pequeño salto y nos vamos al día 15. Comenzamos la tercera semana de la gestación. Y ese disco trilaminar, esas 3 láminas, lo que van a hacer es generar todas las células, como os decía, que van a conformar después el cuerpo del hijo. Van a formarse todas las células que darán lugar a los tejidos, a los órganos, a los sistemas, y al mismo tiempo, a partir de este día, se van a ir produciendo una serie de cambios hormonales en la madre, en el cerebro y en todo su cuerpo, que lo que van a hacer es ir conformándola a ella como madre, ir preparándola para ser madre. El día 16, pues ya empiezan a formarse los vasos sanguíneos del embrión, la sangre, sus células neuronales, y empieza a aparecer lo que se llama el esbozo cardíaco. El esbozo cardíaco es el centro motor que va a comenzar a bombear la sangre, pero que todavía no es el corazón. Es como un prototipo, digamos. Entonces empieza a formarse el esbozo cardíaco y empieza a formarse, por tanto, lo que será después el Sagrado Corazón de Jesús, el corazón humano de Cristo, que será traspasado por la lanza del soldado. Poco a poco, ese esbozo cardíaco pues va perfeccionándose, va desarrollándose, y el día 20 comienza la circulación sanguínea. Empieza el embrión a generar una serie de células que van a ser las precursoras de la sangre, van a generarse los vasos capilares y empieza lo que es una circulación sanguínea, pero muy incipiente y muy desordenada. Fijaos que no lleva ni un mes en el vientre de su madre. El día 21, hacia el día 21, es cuando comienza a ordenarse cada vez más la circulación y se produce ese primer bombeo de sangre. Es el primer latido del corazón de Jesús.
Es el primer pálpito del corazón humano de Dios. Es un corazón que no dejará de latir más que en el momento de la muerte, pero que una vez resucitado no volverá a pararse nunca más. ¿Qué es lo que ocurre en María? ¿Cómo se va transformando la Virgen María? ¿Cómo se va transformando más específicamente el cerebro de la Virgen María para ir convirtiéndola a ella en madre? Pues con la maternidad también la mujer no solo experimenta transformaciones en su seno, sino también en las estructuras cerebrales. Y lo que va haciendo es creando esas estructuras que, como os decía, lo que van a hacer es elevándola en el rango del ser, porque va a pasar de ser esposa a ser madre. Entonces, ella nota, como os decía también, pues que su percepción del entorno cambia, y cambia en función de la criatura que lleva en su vientre. Y eso es porque con el embarazo el cerebro de la mujer cambia estructural y funcionalmente. Las sustancias que el embrión envía al torrente sanguíneo de la madre van a estimular en ella la producción de hormonas que van a elevar la confianza, otras que van a inducir la producción de leche materna y otras que van a fortalecer el vínculo entre la madre y el hijo. O sea, es una comunicación que poco y poco va creciendo, pero que se hace mucho más intensa en los últimos meses de embarazo y que luego se refuerza mucho más con el parto y con la lactancia. Un dato muy importante que me parece conveniente resaltar es que el cerebro humano tiene mucha plasticidad, es decir, se moldea con los hábitos que tenemos. Según los hábitos intelectuales y las experiencias que vayamos teniendo, eso va moldeando el cerebro. Y esa plasticidad dura toda la vida. Lo cual significa que las experiencias que nosotros vayamos teniendo a lo largo de la vida van a imprimir nuestra forma de ser. Van a crear una serie de estructuras neuronales y no otras. Van a ir conformándonos como somos. Y me parece importante porque eso significa que según la vida que nosotros llevemos, pues mi cerebro se enriquecerá o se empobrecerá. Es muy importante por eso los primeros momentos de la vida de una persona. El diálogo prenatal ya hemos visto que fortalece los circuitos neuronales de la madre y crea conexiones nuevas que van a hacerla, van a ir conformándola como madre. Van a crear también ese vínculo de apego afectivo emocional entre ella y su hijo, de modo que la inclinación, digamos, habitual o natural, común, que podemos tenernos, pues de acercarnos y de abrazar a un bebé, en ella se refuerza muchísimo más. En ella se convierte en una tendencia pronunciada que la lleva a cuidar y a proteger, incluso con su propia vida, a sus hijos. Es verdad que esto también ocurre pues, con el contacto íntimo que tiene el padre, el progenitor varón, incluso los padres adoptivos. Y también es verdad que eso ocurre pues, con toda persona que tiene un trato diario con un bebé. Pero el vínculo, la unión que se establece entre la madre y el hijo es un vínculo particular, es un vínculo muy especial. Y este dato lo han puesto de manifiesto técnicas de neuroimagen funcional, que han revelado cómo unos circuitos cerebrales se activan y otros se desactivan según los estímulos que la madre recibe del hijo. Por ejemplo, ver una fotografía de su bebé genera en ella un estado
emocional placentero que no generan otros niños, las fotos de otros bebés. El padre y la madre, por ejemplo, responden con más intensidad al llanto del niño que a una risa del niño, cosa que no ocurre con los que no son padres. La expresión, por ejemplo, de alegría o de sufrimiento también afecta a las emociones maternas. Ver un vídeo, por ejemplo, de su hijo jugando, divirtiéndose, eso genera en la madre un estado placentero. Y por el contrario, ver unas imágenes en el que el hijo sufre, en el que el hijo lo pasa mal o que te arrebatan al hijo, lo que hace es producir en ella unas actividades cerebrales absolutamente distintas. Por tanto, podemos entender a la luz de todos estos datos, de todas estas imágenes, de estos conocimientos que la misma ciencia nos va diciendo, podemos entender que el hecho de ser hombre es algo muy importante. Si Dios ha querido hacerse hombre, eso significa que ser hombre es una grandeza. La encarnación lo que va a hacer es revelar la grandeza del hombre. Como decía el Santo Papa Juan Pablo II, como dice el Nuevo Testamento y el símbolo y el concilio, pues Jesucristo se ha revelado verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Y precisamente gracias a una semejanza tal, Cristo, el nuevo Adán, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Es decir, con la encarnación, Dios lo que está poniendo de manifiesto, lo que está evidenciando, lo que pone ante nuestros ojos es que ser hombre es ser hombre, me refiero ser persona humana, varón, mujer. Ser hombre es algo sublime. Él asume esa naturaleza humana para enseñarnos, para mostrarnos a nosotros a qué está llamado el hombre, a qué estás llamado tú, a qué estoy llamado yo, cuál es el fin de mi vida. Dios se ha hecho hombre para salvarnos, pero salvarnos significa glorificarnos, es decir, hacernos partícipes de su gloria. Dios lo que quiere es que tú y yo seamos divinizados, que participemos de la naturaleza divina en el cielo. Y esta es la grandeza, pues, del ser humano. Fijaos, por tanto, la grandeza que tiene y la responsabilidad que supone el don de la maternidad, el don de la paternidad, convertirte en padre o en madre. Por la encarnación, Cristo no solo nos señala el camino a la gloria, sino que Él mismo se hace camino. Él mismo asume la naturaleza humana para mostrarnos, para que no dudemos, para que no tengamos ninguna confusión acerca de cuál es el camino que nos lleva a la vida eterna. Y el camino que conduce a la vida es el amor. Un camino que está inscrito en la misma carne del hombre, en la misma naturaleza del hombre. Y que la gracia de Dios, que es lo que nos alcanza el misterio pascual que vamos a celebrar dentro de unas semanas, la pasión, la muerte, la resurrección de Jesucristo, nos otorga el auxilio, la ayuda que necesitamos para poder alcanzar este fin. Por eso viene a salvarnos del pecado, porque el mal de ningún modo enriquece al hombre. Por eso Dios no quería que Adán y Eva conocieran el mal. Por eso viene a salvarnos del pecado.
El mal lo que hace es depreciar, disminuir al hombre, privarle de la plenitud que le es propia. Por tanto, la respuesta fundamental a esa pregunta de ¿por qué la encarnación? ¿Por qué Dios se tiene que hacer hombre? Pues para salvar al hombre que ha caído, para recuperar al hombre que se había apartado de él, para conducirle a la gloria, para que sea feliz. Como dice un himno del oficio bizantino de las horas: oh unigénito, oh Hijo unigénito y Verbo de Dios, tú que eres inmortal, te dignaste para salvarnos tomar carne de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Tú, Cristo Dios, sin sufrir cambio te hiciste hombre, y en la cruz, con tu muerte, venciste la muerte. Tú, uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, sálvanos. Pues le pedimos a la Virgen Madre que en estos días que faltan para celebrar el misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo, nos alcance la gracia de andar este camino que nos lleva a la Pascua, que nos lleva al amor pleno, que es el camino del hombre, de todo ser humano, el camino que nos lleva a la gloria que Dios tiene preparada para aquellos que le confesamos venido en carne.